Buenas noches. En nuestras pruebas de hipótesis realizadas por Heidi, por Axel y por Gabriel. Bueno, la pregunta en general sería, ¿qué es una prueba de hipótesis? Pues es un procedimiento estadístico que usamos para tomar decisiones basadas en datos. Básicamente sirve para comprobar si la suposición que tenemos sobre algún tipo de población es verdadera o no. Lo que hacemos es comparar los datos eh, esperando que ocurra realmente lo que observamos en la muestra. ¿Para qué se utiliza? Estas pruebas se utilizan para saber si algo cambió, si algo aumentó, si algo disminuyó o sigue igual. Como ejemplo se pueden dar muchas cosas, pero se puede considerar el éxito, si el éxito subió, si su promedio bajó o si el proceso funciona mejor o peor de lo que dicen los cambios, ¿verdad? ¿Cómo podemos realizar la prueba en un Excel? Pues no tenía ni la mayor mínima idea, pero investigué. Entonces, bueno, como lógica sabemos que tenemos que usar las funciones correctas, no es como que vamos a inventar una función y lo hacemos y no es así. Entonces, lo esperado es utilizar fórmulas como para encontrar el límite, ¿verdad? Eh, Usar funciones como la distribución estándar, distribución estándar inversa, y con eso comparar los resultados con lo observado en la muestra. Eh, y con eso finalmente podríamos tomar una decisión si el valor cae o no y si entra en una zona de rechazo. Para el ejercicio de proporción de dos colas, tenemos el siguiente. Un fabricante asegura que el 70% de los bombillos LED que produce duran más de 2 años. Un laboratorio realiza una prueba de 120 focos y encuentra que 75 superan los 2 años. Se puede llegar a la conclusión con un nivel de confianza del 98% que la proporción real es diferente a ese 0,70. En este caso, lo que necesitamos saber es si este 0,70 se encuentra entre los límites del área de no rechazo. En este caso, la hipótesis es que sea igual que la proporción de la población sea igual a este 0,70, y como hipótesis alternativa es que sea distinto a ese 0,70. Para esto necesitamos los siguientes datos. Esa sería la fórmula. Primero, la proporción en la población, que es el 0,70% que nos indica la empresa. El nivel crítico, el nivel de significancia que deviene del nivel de confianza. El valor crítico, se encuentra por distribución normal estándar inversa, basado en el nivel de significancia. El tamaño de la muestra y la proporción en la muestra, que se encuentra basándonos en los 75 focos que duraban más de 2 años, dividido entre la cantidad de focos en los que se hizo la prueba. Para esto se aplica la siguiente fórmula, que en este caso sería la proporción en la población menos el valor crítico por la raíz de la proporción en la población por, entre paréntesis, 1 menos esta proporción en la población dividido entre el tamaño de la muestra. Y esto para límite inferior, y para límite superior sería la misma fórmula, solo que con una suma.
Basándonos en esto, nos damos cuenta que entre el límite superior y el límite inferior sí se encuentra esta proporción y se acepta la hipótesis que con un 98% de confianza no existe evidencia suficiente para afirmar que la proporción real de los bombillos que duran más de 2 años sea diferente a este 70% que nos indicaba la empresa. En el caso del ejercicio de cola derecha para la media, se plantea lo siguiente. En un laboratorio se afirma que la resistencia promedio de un nuevo material de tipo polimérico es de 250 newtons antes de quebrarse, pero se sospecha que la resistencia podría ser mayor, por lo que se realiza una prueba con una muestra de 64 piezas y el resultado de este es un promedio muestral de 256,5 newtons. Por la experiencia se sabe que la desviación estándar es de 12 y el nivel de confianza es de 99. En este caso se plantean dos hipótesis, dado que lo que queremos saber es si este promedio es mayor o igual a el límite superior. La primera hipótesis, la hipótesis nula, sería que el promedio sea igual a 250 y la hipótesis alternativa es que sea mayor a 250. Los datos que nos da el enunciado y los que desarrollamos. El promedio, que es de 250, el valor, el nivel de significancia, que es de 0,01, el valor crítico, que es de 2,33, la desviación estándar que nos da el enunciado, que es de 12, la, la muestra, que es de 64 piezas, y el promedio muestral, que sería 256,5. En este caso, realizamos con estos datos la fórmula del límite superior, que nos daría 253,46, que se ubica, lo que hace que se ubique el promedio muestral en la parte superior y encontrándonos también en el área de rechazo. Por lo que la hipótesis que se afirmaría sería la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, ya que existe evidencia que con un 99% de confianza de que la resistencia del material es mayor a 250 newtons. Según las pruebas de hipótesis, a mí me correspondió realizar la media cola izquierda. Me costó mucho realizar el ejercicio, no tenía así como la mayor mínima idea, pero pues ahí algo salió. Entonces dice así, el primer ejercicio. El Departamento de Transporte Aéreo da seguimiento a la duración promedio de las luces de emergencia. Históricamente estas luces duran 1200 horas, con una desviación estándar de 100 horas. Después de adquirir un lote, se toma una muestra de 50 luces y se obtiene una media muestral de 1160 horas. El departamento sospecha que las luces duran menos, por lo que se desea comprobar con un nivel de significancia del 1% la duración promedio si la duración promedio realmente ha disminuido. ¿Cómo vamos a formular la hipótesis? Como la sospecha es que la duración disminuyó, se trata de una prueba unilateral, es decir, una cola izquierda. Sus datos serían una hipótesis nula, que vendría siendo que su media poblacional es menor o mayor a 1200 y su hipótesis alternativa sería con una media poblacional mayor a 1200. ¿Cómo se interpreta? Se afirma que su media nula no ha disminuido en la duración o que la media alternativa en su duración promedio es menor a 1200 horas, con un nivel de significancia de 0,01. Esto define
la confianza en un 99%. Su valor crítico corresponde a 2,33. ¿Cómo se calcula su límite inferior? Se utiliza la fórmula de intervalo de confianza unilateral inferior. ¿Cómo se sustituye? Con una media poblacional de 1.200 horas, ¿verdad? Su valor crítico se mantiene, que sería un 2,33, y su desviación estándar sería de 100 con un tamaño de muestra de 50. La comparación con la media muestral sería de 1.160, calculando su límite inferior con 1.167. Esto indica que la media observada cae dentro del área de rechazo, es decir, se considera con evidencia suficiente que su disminución está en la duración promedio. Conclusión, se rechaza su hipótesis nula con un 99% de confianza y existe evidencia estadística de que la duración promedio de las luces ha disminuido con respecto a las 1.200 horas históricas que conserva la muestra. El siguiente ejercicio corresponde a una proporción con la derecha. El planteamiento del problema dice lo siguiente: un centro de ayuda virtual afirma que al menos el 70% de sus consultas se resuelven en un primer contacto, después de implementar un nuevo software. Se toma una muestra de 200 consultas y de esas 154 se resolvieron en el primer contacto. El centro quiere saber si la proporción aumentó. ¿Cómo vamos a definir la hipótesis? Ellos quieren saber si la proporción aumentó. Esto es una prueba de cola derecha y las hipótesis quedan así: una hipótesis nula con una proporción mayor o menor a 0,70 y con una hipótesis alternativa mayor a 0,70. Los datos en el ejercicio son una proporción histórica de 0,70, un nivel de significancia del 0,01, lo que significa que aceptamos un error del 1%. Un valor crítico para una cola derecha con el 1%, que sería igual a 2,33, un tamaño de muestra de 200 y una proporción muestral de 154 entre 200, es decir, un 0,77. La fórmula del límite crítico con la derecha, vamos a sustituir cada dato de la fórmula. P en 0,70, su valor crítico sería de 2,33 y la proporción sería de 1 menos P, que sería igual a 0,70 por 0,30 con una muestra de 200, y entonces el resultado del valor crítico en el límite superior quedaría de 0,78. Este valor separa la zona de rechazo y la zona de no rechazo. Se puede comparar el valor observado con el límite crítico en una proporción de muestra de 0,77, donde el límite crítico es de 0,78 y esto quiere decir que como 0,77 es menor a 0,78, significa que no cae en la zona de rechazo. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Conclusión, con un 99% de confianza no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la proporción de consultas resueltas en el primer contacto aumentó más allá del 70%.
yo voy a estar explicando los ejercicios de media con dos colas y de proporción con cola izquierda. Entonces, comencemos con el de media con dos colas. Este ejercicio básicamente lo que plantea es que una empresa quisiera verificar si el tiempo promedio para completar una tarea es realmente de 50 minutos, como lo dice, esa sería nuestra hipótesis. Entonces, para eso se toma una muestra de 40 empleados y obtenemos que el promedio es de 47,8 minutos. Y tenemos que la desviación estándar es de 5 minutos, con un nivel de confianza de 50, del 95%. Perdón. Entonces, aquí tenemos todos nuestros datos, aquí tenemos nuestra hipótesis, em, aquí tenemos nuestra muestra, aquí tenemos nuestro promedio y aquí tenemos nuestro límite inferior y límite superior. Entonces, nosotros aplicamos estas fórmulas para sacar cada límite, como se pueden ver aquí arriba, utilizando los valores del planteo. Em, una vez que tenemos nuestro límite inferior y límite superior, podemos comparar nuestro promedio para ver si cae dentro de estos límites. Podemos ver que no cae dentro de estos límites. Nuestro promedio está en la zona de rechazo, está fuera de nuestros límites. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que se rechaza la hipótesis, ya que la media muestral, como dice aquí, de 47,8 no se encuentra dentro del intervalo de aceptación, 48,45 o 51,55. Podemos decir con un 95% de confianza que el tiempo promedio real no es de 50 minutos, o sea, rechazamos la hipótesis. Este sería el de media con dos colas. Ahora, para el de proporción con cola izquierda, eh, es algo muy parecido también. En este problema lo que se plantea es el servicio técnico de esta empresa Tecnofix. Ellos afirman que el 88% de sus reparaciones se completan en menos de 24 horas. Ahora, tenemos una muestra de 120 reparaciones en el que solo 95 se completaron dentro del plazo. Es importante porque eso lo vamos a utilizar para calcular este valor de acá, 95 entre 120. Aquí tenemos nuestra hipótesis que nos dice que el 88% de las reparaciones se completan en menos de 24 horas. Aquí tenemos todos nuestros valores para el planteo. Al igual que en el ejercicio anterior, realizamos la operación. Lo único es que como esto es simplemente cola izquierda, entonces realizamos el del límite inferior nada más. Aquí podemos ver nuestra operación. Entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos nuestro límite inferior? Lo comparamos con el valor P. Vemos que es 0,79. Esto, al igual que en el caso anterior, cae en la zona de rechazo. Entonces, luego de comparar estos valores, ¿qué podemos concluir? Que se rechaza nuestra hipótesis nula. Tenemos suficiente evidencia con un 99% de confianza que demuestra que la proporción de reparaciones completadas en menos de 24 horas es inferior al 88% anunciado por Tecnofix. Este sería entonces el ejercicio de proporción con cola izquierda. Gracias.